Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates conceptuales más importantes del mundo cripto. Es el choque entre dos formas radicalmente distintas de entender qué es y qué debería ser un contrato en el mundo digital. Y todo arranca con una pregunta que, ojo, parece simple pero no lo es para nada. Cuando oímos la expresión contrato inteligente, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Un código que de verdad piensa, que toma decisiones? Pues la realidad es mucho más compleja y nos sitúan en el centro de una discusión fundamental. De hecho, toda esta polémica, todo este lío, nace de algo tan simple como un error de interpretación, un malentendido con una sola palabra, que ha provocado dos filosofías totalmente opuestas sobre cómo tenemos que construir los acuerdos del futuro. Vamos a desglosarlo, que se entienda bien. Por un lado, en el mundo de Ethereum, y bueno, en el lenguaje popular, smart se ha entendido como inteligente. La idea es que el código tiene su propia autonomía, que decide por sí mismo. Pero luego, en la otra esquina, está la visión original, la que defienden pioneros como Craig Wright. Ellos dicen que smart nunca significó inteligente, sino automático. El código no piensa, solo ejecuta órdenes, como si fuera una máquina de vending. La inteligencia, según esta visión, está en las personas que diseñan el acuerdo, no en el trozo de código que lo ejecuta. Y ojo, que esto no es una simple discusión teórica, ¿eh? Esta diferencia de opinión tiene unas consecuencias enormes. Nos lleva de cabeza a la filosofía que domina en el ecosistema Ethereum y a los peligros que eso conlleva. Esta es la frase que lo resume todo. Tres palabras que seguro que hemos oído 1000 veces. El código es ley. En el universo de los smart contracts de Ethereum, el código no es una herramienta para cumplir un contrato. El código es el contrato. Es la autoridad final. Y punto. Claro, y es justo aquí donde la cosa se pone peliaguda. Porque, a ver, si el código es la ley suprema, ¿qué pasa cuando el código tiene un fallo? Pues pasa que ese bug, ese error, se convierte en una ley inamovible. Y casi siempre en una ley tremendamente injusta. No hay a quien reclamar, no hay apelación posible ante un código que actúa a ciegas. Y que nadie piense que esto es teoría. El caso del hackeo de The DAO es el ejemplo más brutal que se puede imaginar. Hablamos de 60 millones de dólares, evaporados, por un único fallo en el código. Y lo más alucinante es que si seguimos la lógica estricta de el código es ley, esa acción era técnicamente legal dentro del sistema, aunque para cualquiera con dos dedos de frente fuera un robo de manual. Bueno, pero frente a este callejón sin salida, hay otra forma de ver las cosas. Una alternativa que, curiosamente, no es nada nueva. De hecho, es mucho más antigua, un concepto que nació allá por 1996 gracias a Ian Grigg, mucho antes de que existiera Bitcoin. La definición es la clave de todo. Un contrato ricardiano es, primero y antes que nada, un documento legal, de los de toda la vida, escrito para que lo entendamos las personas. La magia está en que ese documento está como soldado unido para siempre a su versión digital con criptografía. Esto funciona sobre tres pilares. Es bastante fácil de entender. Primero, el contrato de siempre, el texto legal que entiende un abogado o un juez. Segundo, de ese texto sacamos los datos clave, pues las cantidades, las fechas, lo importante, para que un ordenador los pueda procesar. Y tercero, y esto es lo crucial, se crea un hash, una especie de huella digital única, que ata para siempre el texto legal con esos datos. Y es esa huella lo que se graba en la blockchain. Así conectamos el mundo real, el legal, con el digital, de forma inseparable. Vale, entonces, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si en los dos sistemas hay lógica, ¿dónde está metida exactamente esa inteligencia? ¿Quién o quién manda de verdad? Aquí está la gran diferencia, el kit de la cuestión. En un smart contract de Ethereum, toda la lógica, todo el cerebro está on-chain, metido en el código. El código piensa y decide. En cambio, en un contrato ricardiano, el cerebro de verdad, la lógica, está off-chain, fuera de la cadena, en el documento que hemos escrito las personas. El código es el músculo, el que ejecuta las órdenes sencillas y automáticas, nada más. Esta tabla lo deja clarísimo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la fila de errores. En un smart contract, un error es una catástrofe, porque no hay vuelta atrás. Pero en el modelo ricardiano no es tan grave. ¿Por qué? Porque el contrato de verdad es el documento legal y siempre hay un juez que puede interpretarlo. Y claro, esa diferencia fundamental lo cambia todo, desde quién tiene la última palabra hasta si es válido o no ante un tribunal. Entonces, ¿por qué es tan problemática esa idea de que el código es ley? Pues es muy simple. Porque los contratos de verdad, los del mundo real, tratan sobre la intención de las personas. Y la intención es complicada, tiene matices, tiene contexto. Ningún código, por perfecto que sea, puede capturar eso. La justicia de verdad necesita equidad, necesita poder valorar las circunstancias. Y eso, una máquina que ejecuta un código a ciegas simplemente no puede hacerlo. Venga, vamos a dejar ya la teoría y a bajar esto a tierra con un ejemplo del día a día, uno que vamos a entender todos perfectamente. Imaginemos la escena.
Alquilamos un coche y hay que devolverlo a las 7 de la tarde. Pero de repente cae una tormenta monumental, de las que colapsan la ciudad, y llegamos 1 hora y media tarde. ¿Qué pasa ahora? A ver, con un smart contract puro la cosa es automática y la verdad bastante cruel. El código detecta el retraso y ¡zas!, te clava la multa. Se acabó, al código le da igual la tormenta. Ahora, con un contrato ricardiano, el sistema también cobraría la multa automáticamente, pero el documento legal que se firmó tiene una cláusula sobre condiciones meteorológicas extremas y eso lo cambia todo. Permite recurrir, ir a un juez, enseñarle las noticias de la tormenta y que anule el cargo. La automatización ayuda, sí, pero la justicia humana tiene la última palabra. Y esto no es solo para alquilar coches, ni mucho menos. Se está usando ya en el mundo real en cosas muy serias. Por ejemplo, en el factoring para financiar empresas automatizando el pago de facturas, o en la música para pagar a los artistas sus royalties al instante cada vez que suena su canción. O incluso en seguros que pagan automáticamente si se cumple una condición objetiva, como que la temperatura en un campo de cultivo supere cierto umbral. Al final, si tiramos del hilo, todo este debate nos lleva a una pregunta mucho más de fondo, ¿no? Sobre cuál debería ser el verdadero papel de una tecnología como la blockchain en el mundo de los contratos y de las leyes. Y hay una frase que se le atribuye a Chris Wright que para mí lo resume de una forma magistral. Bitcoin es una máquina de la verdad, no una máquina de la justicia. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Pues que la blockchain es una herramienta increíble para registrar hechos de forma que nadie pueda cambiarlos. Puede certificar sin ninguna duda quién firmó qué y cuándo. Eso es la verdad. Pero lo que no puede ni debe hacer es decidir si ese contrato era justo o si había motivos para incumplirlo. Eso es la justicia, y esa decisión nos corresponde a los humanos. Así que en el fondo lo que tenemos sobre la mesa son dos visiones del futuro, dos caminos que se separan. Por un lado la visión de Ethereum, que es casi como querer construir un sistema legal nuevo desde cero, un automático donde los programadores son los nuevos jueces, y por el otro la visión ricardiana, que es más bien la de mejorar el sistema que ya tenemos, usar la tecnología para hacerlo más rápido, más barato y más honesto. Y esto nos deja con la elección final, una pregunta que va mucho más allá de la tecnología. ¿Qué futuro queremos construir? ¿Uno donde el código es la ley suprema y los programadores se conviertan en los nuevos jueces? ¿O un futuro mejorado, donde la tecnología es una herramienta increíble para ayudar a la justicia de siempre, a la justicia humana? Ahí, en esa pregunta, está el verdadero meollo de la cuestión.